Buenas noches con todos y todas. Vamos a dar inicio a este encuentro científico. Les damos la bienvenida. Esta tarde nos hemos reunido para conversar sobre un tema que está en la coyuntura nacional. Es un tema no solo clínico, sino social también importante, que hemos denominado Epidemia Coronavirus, Hechos y Controversias. Para trabajar este tema hemos invitado a un selecto grupo de investigadores. Nos acompaña esta tarde Byron Núñez. Él es médico infectólogo y catedrático universitario de la Universidad Central del Ecuador. José Luis Cova, turista, es profesor e investigador de esta universidad. Y Jaime Breil, médico epidemiólogo, profesor también e investigador de esta casa de estudios. El orden para la presentación de nuestros invitados va a dar inicio con unas palabras Jaime Breil, luego va a hablar José Luis Cova y cerrando nos va a acompañar a Byron Núñez. Bienvenidos todos. Buenas tardes a con todas y con todos. Les agradecemos mucho por su presencia. Hemos organizado desde el programa Andina Eco Saludable y el Centro de Investigación y Evaluación de Impactos sobre la Salud Colectiva, como parte del área de salud de la Universidad Andina, este evento y la presencia de ustedes, más quienes nos escuchan en streaming, creo que es importante como un espacio, una oportunidad para poder hacer una discusión profunda, objetiva, despojada de algunas distorsiones que podrían quizás darse por un desconocimiento, primero, del propio proceso de la epidemia y segundo, por el rol de los medios. Yo diría de buena fe en alguna medida, pero también mezclados con otras cuestiones. En realidad, yo no soy un especialista en enfermedades transmisibles. Yo dejo la responsabilidad de tratar, a mi modo de ver, cuando planificábamos este encuentro, pensábamos en un experto en serio, en un investigador, en un profundo conocedor de los procesos transmisibles, desde una perspectiva muy actualizada y muy fuerte, que es Byron Núñez, y por otro lado, un conocedor de la China y también de la dinámica de las concepciones nuevas de la salud. Mi papel es apenas hacer una especie de introducción de una temática sobre la cual creo que es muy importante que el país tenga un baño de, no sé si llamarle baño de verdad, pero al menos un baño de consistencia en el análisis de un problema que ha generado pánico, como toda epidemia de este tipo, genera temor, y todo eso hace parte del problema. Y creo yo, por tanto, que tenemos que pensarlo con mucha seriedad. Los problemas epidémicos que tienen un ciclo corto y que son aparatosos, que tienen una presentación aparatosa, no necesariamente en correspondencia de la imagen pública que tiene la epidemia con respecto a lo que es el real proceso epidemiológico, la real gravedad del problema, ni su escala tampoco. A veces en estas cosas hay una contradicción entre la escala real del problema y la dimensión real del problema con respecto a la apreciación colectiva que se hace, muy influida por la cultura y muy influida por los medios. De tal manera que se ha abierto una ola de temor en el país, en el mundo entero, es una ola de temor muy impresionante, como pasa cada vez que viene uno de estos ciclos epidémicos, y las familias como las instituciones se agitan, se estremecen y empiezan a actuar de una manera u otra. Yo sí quisiera posicionar algunos temas, ojalá luego de las valiosas exposiciones de los expositores de esta noche, del doctor Núñez y del doctor Cova, yo quisiera posicionar algunos temas de debate sobre el tema, y creo que seguramente las intervenciones de ellos nos van a dar mucho material para esto. Primero, la explicación o la comprensión real de que las epidemias de este tipo no se reducen al virus ni a vacunas y transmisión. Quien piensa que una epidemia, para entenderla, tiene que ser conocida solamente en términos de virus, transmisión, vacunas, etcétera, etcétera, quiere decir que no conoce lo que está sucediendo en el mundo actual con las epidemias. Entonces,
El proceso de generación, de construcción de una epidemia es un proceso de construcción social, es un proceso de determinación social. La construcción de fuentes infectivas o de la infecciosidad masiva o no de un proceso epidémico, de un proceso transmisible, está socialmente determinada. No es un tema meramente reducido al espacio o a la dimensión biológica del problema. Sí, no estoy queriendo de modo alguno restar importancia al conocimiento profundo y refinado de los temas biológicos de cualquier epidemia. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que si solo vemos eso, estamos viendo apenas la punta del iceberg y no estamos mirando todo lo que explica por qué se construye. Y aquí entra un tema teórico de debate, no solamente frente a coronavirus, es un tema múltiple de debate y es el tema de las llamadas enfermedades emergentes o reemergentes. Globalmente estamos viviendo en el planeta entero un problema de enfermedades llamadas emergentes o reemergentes. Las enfermedades emergentes virales, como por ejemplo la hepatitis, la influenza de diarrea, las diarreas por rotavirus, las bacterianas como la enfermedad diarreica aguda por Campylobacter o por Escherichia coli, gastritis por Helicobacter, etc. Estas son ejemplos de estas llamadas enfermedades emergentes. No estoy yo tomando un término que a mí me satisfaga, lo de emergencia o no, pero es un hecho, sí, es un tema de emergencia o no. Y los procesos reemergentes que también están creciendo enormemente o recreciendo, que son los procesos virales como el dengue y similares, enfermedades vectoriales como la fiebre amarilla también, como la rabia, o bacteriales como el cólera, difteria, leptospirosis, tuberculosis, etc. Es decir, tendríamos un error de pensar que el mundo epidémico de las transmisibles es un tema cíclico en que aparece súbitamente un brote de un tema, de un problema, de una epidemia que puede o no ser pandemia, y que esto es aislado de un conjunto de transformaciones que se están dando en el mundo, en los ecosistemas, en los microecosistemas de los agentes virales o de los agentes bacterianos, y que está siendo profundamente transformado por la realidad actual. Por tanto, hay que entender que los cambios de los socioecosistemas y la aceleración de formas destructivas ambientales del metabolismo ambiental son los que están, entre otras cosas, generando una dinámica, un condicionamiento. La reproducción viral y los mecanismos de transmisión entonces son apenas una parte del problema. Y van a ver ustedes con un ejemplo que voy a citar cómo es esto de importante, porque voy a tomar un caso que es un símil en la lógica de lo que ha sucedido, que es la pandemia que en el 2006, 2005, 2008 estuvo presentándose de AH1N1, y que yo la estudié en ese momento porque tenía una responsabilidad docente en Brasil y yo tenía que ir a un debate sobre el tema. El caso de la pandemia, de lo que originalmente se llamó fiebre porcina, así se llamó, los primeros días, pero detectado la globalización del nombre porcina, que era el nombre correcto para esa pandemia, se lo cambió en 72 horas gracias al impacto mediático. En 72 horas ya dejó de llamarse fiebre porcina, se pasó a llamar la AH1N1. Es decir, se redujo en la problemática de la producción al elemento viral, al elemento microbiológico. Entonces, esto nos hace pensar que son casos similares porque las mutaciones virales y las recombinaciones como el caso de la pandemia de AH1N1, entre el virus humano y aviar, se dio en un escenario donde tenía que haber una masa de genoma que permita en un tiempo corto una recombinación que tenga la fuerza para crear una nueva cepa viral. O sea, la nueva cepa AH1N1 pudo surgir porque se dio en un gigantesco criadero de cerdos, en donde había más de 1 millón de cerdos, en condiciones de cría, donde en las granjas Carroll de México, en la zona de las granjas Carroll, donde había un confinamiento masivo y sistemas de manejo peligroso y favorecedores.
Entonces, alrededor de ese caso, yo quiero tejer algunas lecciones que nos dio esa problemática. Primero, el hecho de que se desconoció, se borró del planeta, inclusive potentes informes, como el de la Comisión Pew de la Universidad de Johns Hopkins, que estudió ya desde 2005 al 2006 los pasos previos que llegaron más tarde a la epidemia y que fueron olímpicamente soslayados. No estamos hablando de una universidad mexicana solamente, que sí hubo voces en México, pero estamos hablando de una potente universidad norteamericana de la Ivy League, la Hopkins, que estaba con su comisión de investigación sobre la producción animal con relación a este tipo de problemas. ¿Qué es lo que se aprendió de eso? Primero que era un hecho evidente que el condicionamiento que hace la acumulación de cría de animales industrial hace que haya las condiciones favorables para la recombinación genética. Primera cosa. Segundo, hubo una complicidad institucional en el sentido de los silencios, las demoras, las exageraciones o las inhibiciones de temas y otros fenómenos que fueron ocultados. Hoy nomás el Times de Nueva York, el New York Times, tiene una noticia. En su edición de hoy, el New York Times informa al mundo que el doctor chino que dio la alarma temprana sobre el coronavirus ya hace meses y fue silenciado por las autoridades, falleció el día de hoy del problema del coronavirus. Ese es un hecho simbólica y realmente muy potente, porque exacto lo que sucedió con el caso de la fiebre porcina. ¿Qué pasó? Hubo una persecución volvamos a México, persecución a los denunciantes o invisibilización de los estudios que estaban señalando los gravísimos problemas como el de la Pew Commission. La OMS denuncia en la comunidad europea, digamos, hay una denuncia en la comunidad europea de que la OMS había generado en un consejo en donde había 4 de sus miembros que tenían algún tipo de vinculación, no estoy al tanto del detalle, con las empresas productoras de antivirales y de vacunas. Esa es la que dicta la pandemia 6, grado 6, que es el grado más grave de pandemia, y que hace que se declare la pandemia de lo que se llamó fiebre porcina y ahora se llamaba H1N1, que nadie entiende un demonio. ¿Qué es? Persecución, medios grandes propagan, ya les di el ejemplo. ¿Cuál será el poder de los medios que en 72 horas cambiaron el nombre de la pandemia? Que en todos los periódicos del mundo se hablaba de fiebre porcina, en 72 horas después se hablaba de AH1N1, reducción radical. ¿Qué decía Pew, la Comisión Pew, sobre México? Noten las similitudes, vayan haciendo los paralelismos con el coronavirus. Producción animal a gran escala es muy peligrosa, al menos en la forma como se estaba dando en ese caso. Contacto prolongado de los trabajadores de la empresa en esas condiciones. 1,5 millones de cerdos maltratados, hacinados, compactados en un espacio reducido y sometidos a condiciones de estrés animal. Creación de bacterias resistentes en ese ambiente. Ese es el ambiente perfecto para la resistencia bacteriana. Gigante disponibilidad de genoma, para que pueda haber la masa crítica genómica, para que pueda haber la recombinación viral acelerada. En este caso, virus a humano, virus aviar, en el cerdo hacen la recombinación hacia el H1N1. Comunidades expuestas y, entre otros regalos que nos hacen estas empresas, una verdadera hecatombe ecológica en los alrededores de esta producción, en esa región. Nada más para citar un ejemplo. Un verdadero lago de excrementos, un lago, óiganme bien, de excrementos, que significa, en el caso del componente de orina, significan una dosis de nitrógeno brutal para los ecosistemas que van a toda la red hídrica de la región. Entonces, no me voy a quedar, porque yo tengo mucho interés de escuchar a nuestros distinguidos participantes, pero solamente les pido que hagan el símil con lo que está pasando actualmente en esta situación.
Y fíjense, solamente miremos, yo traté de traer alguna cosa que pudiera darnos una idea del tema de escala, porque pareciera ser que se está acabando el mundo, ¿no es verdad? Es un pánico en el que de poco ya, desde Nueva York hasta Pimampiro, ya todos estamos embarcados en el terror de la pandemia, y todavía aquí no hay ni siquiera un caso. En la China, hace 2 años, nada más para tomar un poco de estadísticas relativamente recientes de lo que pude conseguir, hubo 8.109 muertes por enfermedades crónicas no transmisibles, 1.145 por suicidio, 13.300 por procesos ligados a polución. Bueno, en total, sumando estas por homicidio, 110, es decir, sumando estos trastornos de la aceleración de la economía, del crecimiento, de la modernización brutal del aparato económico, generaron en un mes 22.694 muertes. Si dividen para 30, tenemos 780 personas diarias. ¿Ustedes oyeron algún rato en los medios un escándalo, una preocupación sobre la polución ambiental de la China matando gentes? Muchísimas más que las que están muriendo ahora, ¿no es verdad? Con lo cual no estoy diciendo que un país o una cooperación internacional no tenga que estar atenta ante un problema viral, que es peligroso. O sea, no se puede dejar el coronavirus suelto, no se podía dejar ningún proceso epidémico sin atención, no estamos diciendo eso, pero estoy hablando del término de la relación entre la escala real y el nivel de angustia, de temor en la cultura, y segundo, el nivel de activación de los medios. Yo sé que Byron nos dará luces sobre esto, igual que José Luis, pero no hay una correspondencia entre la mortalidad y la letalidad de este problema transmisible, ni siquiera con otros problemas transmisibles, peor todavía con el bulto de la problemática epidemiológica. Y otra cuestión que hay que no descuidar es que aquí hay un juego muy, muy complejo, porque el otro día María José me contaba que en una calle escuchó a un muchacho gritar frente a un restaurante chino un insulto xenofóbico. Un muchacho de, no sé, 8 años, 10 años, gritando un grito xenofóbico: chino come ratas. ¿Ya? Es decir, resulta que ahora los chinos, por comer como comen, para mi gusto, una de las culinarias más espectaculares del planeta, junto con la mexicana, por ejemplo, justamente acusada de... Y nos olvidamos que nosotros comemos cuy, catzos, hormigas, es decir, como que hay un desdoblamiento, una especie de esquizofrenia, ¿no es verdad? Entonces ahora se convierte en tema xenofóbico. ¿Y quiénes son afectadas? ¿O a quiénes se pretende afectar? Me parece a mí, habría que preguntarse, pero también me empiezo yo a preguntar si no tendrá esto que ver con la competencia voraz sobre el mercado mundial que este rato se presenta, y que le viene como anillo al dedo una exageración del tema para afectar una economía que compite con la del propalador de esta cuestión mediática. Bueno, yo termino con eso, solamente dejo planteadas algunas inquietudes, solamente es una llamada a que la gente informada, la gente que está interesada en serio y que ve las cosas integralmente, escuche con atención lo que vamos ahora a escuchar de nuestros y agradecerles una vez más a ellos por haber acudido a este llamado de nuestro centro de investigación para hacer su presencia aquí. Entonces... Bien, con esta intervención vamos a dar paso a José Luis Cova. También decirles que al final de las intervenciones vamos a tener también un espacio para sus preguntas, inquietudes y demás. Gracias, buenas tardes con todas, con todos. Le pido a Orlando que me ayude con unas láminas que creo que son interesantes para que de alguna manera puedan ambientar lo que yo quiero compartir con ustedes. Decirles en primer lugar que estoy muy de acuerdo con todo lo que nos ha comentado Jaime sobre los procesos sociales, culturales, económicos y políticos que están alrededor de los procesos de salud o de enfermedad.
Para ambientar un poco esto, quiero decirles que estos colores que yo he utilizado ahí, el rojo y el amarillo, son colores auspiciosos en lo que es el mundo del pensamiento chino, en la cultura china. Tuve la oportunidad de vivir durante 8 años en China, visité varias veces Wuhan, estuve haciendo 3 posgrados en la República Popular de China y voy a hablarles desde ahí, desde cómo se vive en un país como China en este momento de la historia. Pasamos, por favor. Procesos, hechos y controversias. Este es el mapa de China, uno de los primeros mapas de China para poder ambientar. Tenemos 9,5 millones de superficie en metros cuadrados, el tercer país más grande en el planeta después de Canadá y Estados Unidos, de Rusia, perdón. Estados Unidos. Tenemos 1.300 millones de habitantes en esa superficie, pero hay que considerar también que de esa superficie tenemos un grandísimo desierto, que es el desierto de Taklamakan, y también tenemos la meseta del Tíbet, que tiene, por su altura, no es una zona poblada. Tenemos también que conocer que China es una potencia económica mundial por el Producto Interno Bruto. China está compuesta por 22 provincias, la división política de China es de provincias y una de ellas es la provincia de Hubei, que es la que justamente está en los periódicos en este momento, en la noticia mundial. China tiene 5 regiones autónomas, de ellas ustedes habrán oído el Tíbet, la región de Xinjiang, en el norte habitada principalmente por musulmanes. Tenemos otras 3 regiones importantes. Además, 4 municipios, entre ellos está el municipio de Shanghai, el municipio de Beijing, el municipio de Chongqing y el municipio de Tianjin. Y además 2 regiones administrativas especiales, muy complejo la situación geopolítica de China, 2 regiones administrativas especiales que son Hong Kong y Macao. También conocer o recordarles, China tiene una frontera con 14 estados soberanos. Pasamos, por favor, y en esta siguiente lámina vemos cuáles son estos 14 estados: Rusia, Mongolia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Pakistán, Nepal, Bután, India, Myanmar, Laos, Vietnam. Tenemos a Hong Kong y Macao como regiones especiales, Corea del Norte y Japón. Por esta situación tiene China una relación muy importante en el mapa de Asia y en el mapa del mundo. Pasamos, por favor, y aquí vamos ya reduciendo un poco la vista panorámica para irnos adentrando a la provincia de Hubei. Hubei es la provincia cuya capital es la ciudad de Wuhan. Si ustedes ven en este mapa, la ciudad de Wuhan y la provincia de Hubei están realmente en el centro de China, si consideramos que la región del Tíbet y la región de Xinjiang, donde está la mayoría musulmana, cuya capital es Urumqi, es una región que contiene amplios desiertos como el de Taklamakan. Wuhan entonces es el centro económico y político de China, en el sentido de que estamos situados al norte del río Yangtze, estamos muy cerca de uno de los municipios, el municipio de Shanghai, que es una de las zonas económicas políticas muy importantes de China. Al norte, en esa estrella que ustedes ven ahí, se coloca la capital Beijing. Al sur está Cantón, que es una de las ciudades comerciales más importantes de China, y al oeste está la ciudad de Chongqing. En esta ciudad de Wuhan hay un criss-cross de las carreteras y especialmente de los ferrocarriles de China. Por lo tanto, es una ciudad muy importante de conexión. Seguimos. Nos acercamos un poco más a ese mapa y la provincia de Hubei tiene 11 millones de habitantes. 11 millones de habitantes en la sola capital de Wuhan, que está ahí. Si vemos, está muy cerca realmente de 2 ciudades grandes de China, que es la Nanjing, que en su momento histórico fue la capital del sur, y Shanghai, que es la ciudad situada sobre el mar. Eso significa Shanghai, y Nanjing es la capital del sur. Wuhan lleva el nombre de la ciudad que está situada al norte del río Han. Las relaciones importantes de Wuhan con las otras ciudades grandes de China la ponen en un centro comercial, político, económico y de transporte, lo cual hace que si el virus, el coronavirus, aparece o es detectado primero en un mercado de Wuhan, es muy posible
por la situación geográfica y por la temporalidad cuando ocurre este proceso, que este virus y los procesos de cuarentena no hayan los procesos de cuarentena habrá que cuestionarlos un poco, ya que la temporalidad, vamos a ver más adelante, y la locación de Wuhan hacen que la forma como se pueda expandir este virus sea importante. Pasamos, por favor. Dice, es muy probable que el nuevo coronavirus se propagara más allá de Wuhan y otras ciudades antes de que las autoridades chinas pudieran activar las medidas de cuarentena. Ahora vamos a ver por qué. Estamos en el año de la rata, 25 de enero de 2020, donde ocurre, como todos los años en China, la migración humana más numerosa de aproximadamente 350 millones de personas para celebrar algo que es crucial, que es muy importante, que es nuclear dentro de lo que es la cultura china, que es la celebración del Año Nuevo Chino. Esto ocurrió este año, en el 25 de enero del 2020. Las alertas sobre el coronavirus, empezaron a partir del 31 de diciembre aproximadamente, pero ya aparece entonces, de acuerdo a la costumbre china, muchas familias, muchos trabajadores que están en estas grandes ciudades como Pekín, Chongqing, Shanghai y Cantón, empiezan a movilizarse a sus territorios de origen y cruzan evidentemente por la ciudad de Wuhan o cruzan por todas estas otras ciudades. Por lo tanto, el slide anterior que decías que es muy probable, el anterior, Orly, es muy probable que este virus se propagara a otras ciudades antes de que las autoridades chinas pudieran de alguna manera activar las medidas de cuarentena. Eso es muy normal, eso es la Tierra, eso es la sociedad humana. Seguimos, Orlando, por favor. Entonces, tenemos que pensar esto del virus también dentro de un contexto y dentro de lo que significa lo que hemos leído en varios de los artículos que salen en diversos medios. Por ejemplo, que el mercado de Wuhan era conocido por el comercio ilegal de animales salvajes como serpientes, mapaches, puercoespines, por supuesto murciélagos, guardados en jaulas para ser vendidos como alimento o medicina, hasta que tuvo que cerrar, pues toda la provincia fue puesta en cuarentena. Es importante anotar que la gente en China come productos frescos y productos vivos, es decir, compra los animales vivos en los mercados, sean peces, sean serpientes, sean sapos, sean murciélagos, porque es parte de la comida china el tener un animal fresco que sea faenado a los ojos de las personas que compran estos productos, porque de lo contrario la gente tiende a no comerlos, porque se piensa que el producto, que la carne ha perdido las propiedades mágico-míticas y por supuesto energéticas que tienen estos productos. También que dentro de la medicina tradicional china, por ejemplo, las serpientes, el pene de oso, el pene de tigre o las alas de los geckos, que son otros animales, o cualquiera otro de estos animales, a ellos se les asigna propiedades medicinales que solamente pueden ser entendidas y comprendidas desde la medicina tradicional china, y evidentemente son sancionadas y son designadas de los modos en que vemos en algunos de los artículos publicados, en lo que nos acaba de decir Jaime, cuando un niño en la calle dice chinos comen ratas. Sí, claro, comen ratas y comen embriones de ratas, y dice la gente que son muy apetitosos. Yo tuve la oportunidad de comer algunos productos considerados por nosotros extraños en China, pero considerados por la cultura china, por la medicina tradicional china, como benefactores. Por lo tanto, es importante también ponerle una mirada cultural respetuosa a lo que sucede en otras partes del planeta, porque no solo lo que hace el mundo de Occidente es sabio o es, diría yo, o es ciencia. China entonces es el mayor consumidor mundial de productos de animales salvajes, tanto legales como ilegales. La cobra frita, la pata de oso estofada, el vino elaborado con hueso de tigre, ¿sí? También están en el menú de los restaurantes de alta categoría y por supuesto son productos caros.
En China existe una noción importante que se llama ye wei. Ye wei significa, se traduce literalmente como un gusto salvaje. Sería más bien un gusto distinto, diverso, más bien algo que no es el gusto considerado como común. Es una terminología familiar en toda China. Ye wei es un gusto distinto, no es salvaje, es un gusto diferente. ¿Sí? La traducción es equivocada, no sé por quién. Este gusto se transmite culturalmente e implica una mezcla de aventura, audacia, curiosidad y, por supuesto, privilegio. ¿Cuántos de nosotros nos hemos invitado a gente extranjera que pruebe el cuy de los Andes? Por supuesto, porque le estamos ofreciendo un privilegio, un gusto diverso, una curiosidad y una mezcla de aventura. La carne de cuy, por ejemplo, se considera que es una carne caliente, y esto de ser carne caliente le otorga una propiedad medicinal para tratar los procesos cuando la persona está pasada de frío. Pasamos, Orly, por lo tanto, en la medicina tradicional china, pasamos, Orlando, la anterior, por favor. En la medicina tradicional china, la salud se le entiende como un proceso interrelacionado con un orden cósmico-social. Orden, en este caso, está puesto en comillas porque no se refiere a un orden vertical ni a un orden jerárquico, se refiere a un ordenamiento que toma en cuenta la relación del sujeto con los contextos, con los entornos, con las naturalezas, con las culturas. Pasamos, Orlando, por favor. En este orden cósmico-social que tiene su particularidad, es importante entender las categorías y los conceptos o los nombres de yin y yang. Yin y yang son las energías y sus expresiones de calor o de frío, que justamente también en la región andina, en el cosmosentir andino, en la cosmopraxis del mundo de la región andina, se entiende como el macho y la hembra, se entiende como el chacha y el guarmi o como el guarmi y el chacha. Yin y yang implica reunir, agrupar, armonizar, implica no separar, pero implica también no desconocer. Es una relación dialéctica de oposición y de complementariedad que se maneja no solo en la medicina china, sino también en los alimentos chinos. Por lo tanto, comer en China no es solamente un proceso de llenar la barriga, es de llenarle barriga, pero al mismo tiempo es un proceso que se convierte en medicina. Seguimos. Por lo tanto, lo que se invita con una conferencia como esta es a seguir desarrollando pensares nuevos. Igual nuevamente este nuevos está entre comillas porque si hablamos de la medicina china, hablamos de aproximadamente 2.350 años de antigüedad de conocimiento. Pero estos pensamientos tienen que mover la brújula para no quedarnos estancados en lo diseñado a partir del siglo XVI, para indagar y propiciar otros recorridos, sobre todo epistémicos y ontológicos, y sobrepasar las limitaciones impuestas por una forma de concebir la ciencia, que es válida, por supuesto, pero no es la única forma de concebir y de entender la realidad. Y por esos sistemas de conocimiento cuya epistemología ha dado como lógica, la lógica del pensamiento reduccionista de separar, de sacar del patrón lo que antes tenía relacionalidad. Miren ustedes que en el mundo occidental, cuando comemos las personas, tendemos a usar cuchillo y tenedor para separar. En China se usan los palillos para reunir, para juntar y para comer. Pasamos, Orlando. Por lo tanto, la realidad social e histórica contiene y está hecha de múltiples significados y por supuesto no es clara, tiene muchas borrosidades y no es inequívoca, no es fácil de abordar a base solamente de teorías y conceptos, pero es parte de una forma de conocimiento. Seguimos, Orly. Finalmente, lo que quiero resaltar en este momento es que seamos estemos atentos a que siempre nos confrontamos a lógicas, entre ellas una lógica sobre el consumo de diferentes maneras que se expresa a través de la estética, del alimento, de las instituciones, de los conocimientos, de lo que entendemos por salud, de lo que nos han dicho que entendemos por enfermedad y por supuesto diferentes lógicas de consumo a las cuales debemos cuestionar, darles un significado distinto, hacerlas reexistir desde nuestros propios conocimientos y culturas y no condenar
de primera mano lo que a veces no entendemos. Es importante entonces reunir los conocimientos, entretejerlos, convocarlos para que podamos hacer o tener y construir una visión integral de lo que puede darnos la sabiduría del pensamiento positivo en salud, que es muy buena, y de también lo que puede darnos la sabiduría de otros pensamientos, de otros saberes, sentidos y sentires en salud. Orlando, por lo tanto, lo que propongo finalmente es que pensemos desde la metáfora del tejido, que es una metáfora que implica, que nos obliga a dar una reexistencia a los procesos de conocimiento, hablar desde las fronteras, hablar de los intersticios, hablar desde las fisuras y de las grietas de todas las formas de conocimiento. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Vamos a escuchar a Byron Núñez. En medio de esto, creo que va a ser algo bonito. Es fascinante pretender entender esa cultura y qué está sucediendo. Porque por acá estamos viendo de otra manera, a través de nuestros ojos. Y nuestros ojos no son los correctos. Desde la perspectiva biologista, no tan ligada a un biologismo puro, sino al uso de la ciencia moderna, con un sustento que yo considero que es base de todo este proceso, la medicina social, la medicina colectiva. Yo considero que el abordar la problemática que vive este momento la República de China, es importante que nosotros tengamos también este componente biológico que me he permitido y que como comisionado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hacia el escenario de la Comisión de la Influenza, todos sabíamos que algo iba a venir, ¿sí? Sabíamos que algo iba a venir. Y los gringos y los europeos estaban y están preparados para ese algo. Pero nadie creyó que ese algo iba a nacer en China, ya que todos les estábamos esperando a un virus de origen aviar de influenza. Es el que generaría la nueva pandemia similar o peor a la de hace 100 años. Este nuevo coronavirus de Wuhan se define en un escenario particular. Como bien se ha dicho, 30 de diciembre se menciona un brote de neumonía de origen desconocido en la Comisión Nacional China de Salud. En enero 1 se define que hay un problema que está partiendo de un mercado. Este mercado de Huanan. Enero 7 se aísla ya el coronavirus. Aquí hay que precisar una particularidad. El desarrollo tecnológico chino es enorme. Eso sí, es enorme. Y vamos a ver por qué. Los chinos hicieron en una semana lo que en condiciones normales es un año. Entonces, y ahí por ahí alguien está diciendo, ¿por qué quieren traer a los 7 o al puñado de ecuatorianos que están estudiando en China si ahí serían mejor tratados? No lo sé, pero aquí no creo que sería mejor que allá, en desarrollo tecnológico. Enero 11, el primer caso fatal, la primera muerte. Enero 12, ya se le pone un nombre, 2019, nuevo coronavirus. Y algo increíble. Una semana, doctores, una semana y se tiene el genoma completo del virus. Eso no se lo hace en cualquier lugar. Ese genoma completo en ese día se distribuyó a la OMS y la OMS a todos los centros genómicos de base de datos genómicas del mundo. Esto desde ya implica una actitud seria que ha sido tomada muy en cuenta de respaldo
de la necesidad del gobierno chino, que todos sabemos que el gobierno chino tiene una particularidad de mucha reserva en muchos aspectos. Enero 13, primer caso en Tailandia. Enero 16 en Japón. Enero 19 en Corea, y ya empieza en Beijing y Guangdong. Enero 20, aquí es un problema serio. Se detecta un grupo de trabajadores de la salud infectados, y aquí una particularidad. Un enfermo en un hospital de Wuhan infecta a aproximadamente 6 a 8 trabajadores de la salud que le atendieron. Esto significa que hay un individuo con una transmisibilidad enorme. Enero 24 se reporta que el eje de todo es Hubei, y ya empieza la transmisibilidad en otras provincias. Siguiente, por favor. Y aquí el reporte de hace 3 horas. Ginebra. China, 28.000 casos confirmados. 3.859, este es el acumulado, 3.859 severos. Cuando yo hablo de severos, estoy hablando de neumonía severa que necesita terapia intensiva. No estoy hablando de gripes. 564 muertes acumuladas. Pero aquí hay unos datos en paréntesis que son de tomar en cuenta, y que estos justifican por qué los 2 hospitales en 10 días. Hospitales de 1.000 camas cada uno. El día de ayer a antes de ayer, 3.697 pacientes llegaron y se confirmaron de esta enfermedad. 640 pacientes con neumonía severa. Me pregunto, ¿qué hospital, qué centros, sistemas sanitarios pueden afrontar, recibir esto? Es el problema. Y el problema somos los trabajadores de la salud, porque los que estaríamos en riesgo de ellos. 73 nuevas muertes. Hay un promedio entre 50 a 80 muertes diarias nuevas por esta enfermedad. Fuera de China es una minoría el asunto. Aquí viene un dato que bien nos ha dicho el doctor Kova, que nos hace mirar desde la perspectiva geográfica este fenómeno. Guangdong, como es de Wuhan, Hubei, la infección está ya en todo en China. 2/3 de los pacientes es Hubei y 1/3 es el resto de China. Y viene la inquietud. ¿Y cómo se va a dar la transmisibilidad en el resto? Ya que en Hubei sí es un problema. Por eso se determinó la cuarentena, sustentada en este análisis que hace el doctor Kova. Este es un centro ferroviario, es un centro de carreteras, es un centro de altísimo nivel industrial. Y allí empezó. Y se disemina. Siguiente. La previa. El ACDC, el CDC europeo, en fecha de hoy, define el proceso chino y fuera de China. 99.9 el proceso está en China, y de este sitio 2/3 en Hubei. Siguiente. Y este es uno de los gráficos de New England Journal of Medicine que nos dieron recientemente. Este es el análisis inicial de los primeros 425 casos confirmados. Y como bien aquí se ha dicho, esta cosa no es desde enero. Esta cosa ya venía por noviembre. Aquí tenemos un caso, no podríamos decir si es el índice, pero en los color tomate, el más intenso, estos son los pacientes relacionados con el mercado.
todos estos pacientes dijeron, yo estuve en el mercado, yo ando en el mercado, yo vivo en el mercado, yo trabajo en el mercado. Pero a 30 de diciembre, miren, ya empieza a haber pacientes no relacionados con el mercado. ¿Qué quiere decir? La transmisión inicial que se planteó y que está comprobada, porque en los análisis filogenéticos que se compartieron en el mundo ya lo demuestran, sí que hubo una transmisión de tipo zoonótica, de animales a humanos en el mercado. Pero a partir de esta época ya tenemos transmisión interhumana. ¿Y qué notamos aquí? Una particularidad, es el número. La transmisión zoonótica de animales a humanos no era muy intensa, en tanto que la transmisión interhumana es acelerada. Es lo que demuestra este cuadro. Es acelerada. Siguiente. Un dato de esta investigación es el hecho de que el investigador define épocas antes del 1 de enero, del 1 al 11 y del 12 al 22. Este concepto es fascinante porque una de las cosas que sabemos de gripe española de hace 100 años es que la gripe española, la capacidad de mortalidad no era la misma durante todo el proceso. Y se pretendió ver si pasaba algo aquí. No. Y otra cosa particular, no ataca a niños. Detallazo. ¿Sí? Detallazo. Yo compré el año pasado en un congreso panamericano de infectología un libro de virología de este grueso. Y corría por el libro. Ahora, hablar de coronavirus. Sorpresa, una plana del libro hablaba de coronavirus. Viene ahí el sesgo de por qué investigo y qué no investigo. Y veremos más luego estos sesgos del poder de la investigación y desarrollo global. No ataca a niños. 47 niños hubo aquí, de 248 aquí y 130 acá. No atacaba a niños. Y aquí el otro detalle importante, los trabajadores de la salud. Siguiente. De 18 a 34 años los pacientes. La edad más importante, entre 25 y 64 años. Esto no es tanto de viejitos, disculpen el término, porque influenza sí, arrasa a ancianos. Y sorpresa, que aquí 2/3 de estos ciudadanos no tienen comorbilidades, no son enfermizos, son sanos. Solo 1/3 es enfermo, con comorbilidades. Y si nosotros seguimos mirando la misma relación con el mercado, en este análisis de otro documento de Lancet, 41 casos que de Lancet hace la primera cohorte de investigación. Siguiente. Y aquí algo particular. Si algo sucedió en China, sucedió que en Múnich, una señorita de origen chino, paciente índice, visitó Alemania como ejecutiva de una de las empresas chinas, atendiendo a un meeting de negocios. ¿Qué pasó con esta señorita? Aparentemente no tenía síntomas. Y en estas reuniones transmitió a uno y a otro alemán. Sorpresa, el primer contacto alemán ya transmitió a otros amigos y vecinos alemanes. Y más sorpresa, uno de los asistentes a esta reunión era un alemán que quiso veranear en Canarias. Y el día viernes le pescaron los españoles, tosiendo. Es el alemán que llevó coronavirus a
España, Canarias, Lanzarote, creo que uno de esos sitios. ¡Qué maravilla de epidemiología! Esto es cerco epidemiológico. Esto sí, yo te sigo. Y miren, la señora transmitió sin síntomas. ¿Y esto por qué? Porque tanto desde la perspectiva cultural como médica, si tú estornudas me pongo a un lado. Pero si no estornuda la Ilionka, ¿qué va a decir de ella? Nada. No, pero en cambio... Siguiente. Y a partir de este dato, nosotros definimos qué es el famoso RO. El famoso RO es el índice o índice mediante el cual un infectado transmite a una infección, una enfermedad transmisible. Y miren, el RO de esta enfermedad en promedio es 2.5, de 1.4 a 3.3. Y le cojo al que me interesa. Gripe estacional. Es 1.3. Este es el doble. Y el doble no es solo el doble. Es en transmisibilidades geométrica. Eso nos estaría explicando por qué se están abarrotando los centros de salud de Hubei, de Wuhan, en donde hoteles, estadios, centros deportivos, escuelas, colegios se han vuelto hospitales. No hospitales, sino lugares de aislamiento. Porque ellos están tomando a rajatabla el concepto de cuarentena. No dejo que caminen, no dejo que esto se transmita. El mismo concepto de hace 2000 años con la peste, cuarentena. Siguiente. Porque a los epidemiólogos expertos como los doctores del posgrado de medicina colectiva, de epidemiología colectiva, les interesa mucho esto. ¿Qué porcentaje de las personas infectadas son leves o asintomáticos? Y estos sí que son a la vez transmisibles. ¿Qué porcentaje es? ¿Qué porcentaje tienen enfermedades moderadas? Es decir, le da el trancazo cuando hablamos de la gripe. ¿Qué porcentaje les da severas, esta neumonía severa que está llenando los hospitales? ¿Y qué porcentaje de ellos muere? Hay modelos, y esto es el gran reto de este momento, de los grupos de epidemiólogos expertos en manejo de megadata, para hacer proyecciones de qué estaría sucediendo. Porque este concepto lo tenemos claro en neumonías de influenza. Los gringos saben que con el número de pacientes que entran con influenza en la Unión Americana a los hospitales y a terapia intensiva, ellos saben cuántos se infectaron en la estacionalidad. Porque simplemente hacen proyecciones ya establecidas, con cálculos informáticos. Siguiente. MERS. Estos son este es el primo y este es el ñaño. Disculpen la palabra. Ya veremos por qué es el ñaño. MERS. Medio Oriente coronavirus. Mortalidad 34%. Gracias que se quedó solo en Arabia Saudita. Imagínense si esto se diseminaba. No fue pandémica. Fue una circulación más zoonótica. Pero en Arabia Saudita hubo un importante proceso de transmisión nosocomial de trabajadores de la salud. SARS 2002, 9.5% de mortalidad. Fue pandémico. 58% fueron nosocomiales. Y aquí es esto, que los trabajadores de la salud debemos tomarle en serio a esta cosa. Eso sí. Coronavirus se
cree, ya la data está dándose, que es 10%, entre 10 y 12% mortalidad. Todavía no le deseamos pandémico, porque esto es una cosa muy simple, y esto hay que ser crítico. ¿Quién define la pandemia? ¿Un grupo de burócratas en Ginebra? Eso decir. Eso es todo. De las empresas. Es nada más, eso es todo. Eso es todo. Hace 2 años yo dirigí en el Hospital Andrade Marín el brote de influenza, que tuvo un nivel de mortalidad del 12%. Nadie se enteró. El ministerio no quiso hablar. Tuve que corregirle al delegado de la OPS a que hagan bien sus cuadros, porque ni siquiera lo hacían bien. Entonces, un poquito debemos ser críticos. ¿Qué esperamos? ¿Qué valor, qué importancia le damos a las cosas y a los conceptos? ¿Por qué debemos estar sujetos a un grupo de burócratas que cuando hacen la clasificación internacional de enfermedades parece que no han visto un paciente? Siguiente. La sintomatología esta es particular. Tos seca. Y ya empezamos a meternos un poco en el mundo de la patogénesis. El virus tiene un excelente receptor a nivel del parénquima alveolar, del parénquima pulmonar, y no muy bueno en la vía respiratoria. Detallazo clínico para los que estamos mirando enfermitos. ¿Qué porcentaje recibieron terapia intensiva? Casi 10%. Esto ya es coronavirus nuevo. Siguiente. Y esto, lo que debemos respetar son sus culturas, son miles de años, y así es. Pero este es el mercado, y aquí están los susodichos. Siguiente. ¿Qué es el susodicho? Los coronavirus son un grupo de virus que en el humano normalito nos produce no más allá de un estornudo y 4 toses. Es el resfriado común, nada más. Y no demora más de 2-3 días, te sientes un poquito incómodo. Es lo que llamamos gripe, lo que los españoles usan un bonito término, estoy constipado. ¿Recuerda, doctor Jaime, que el canto de una muñequita vestida de azul, zapatito, se me constipó? Ya. Entonces ese término era, estoy constipado. ¿Y qué quiere decir? No constipado, con N. Esto es la constipación, ese resfriadillo, que a veces amanecemos y le echamos la culpa a que le dejé abierta la ventana o se cayó la cobija. Es eso. Los virus, coronavirus son 4, y los que les tenemos temor son los beta coronavirus. Y aquí están ya insertados los 2019 nuevos coronavirus. El hecho de que los chinos transfirieron la secuencia genómica llevó a una maravilla de la ciencia moderna. Sigamos. A esto. Aquí están los beta coronavirus. SARS, del grupo Sarbecovirus. Beta coronavirus de Wuhan empieza a tener pequeñas variabilidades genómicas. Y Marbecovirus, MERS, de los camellos de Arabia Saudita. Esto nos hace ver que la variabilidad genética que hacen los filogenetistas virales es que este virus empezó a rondar alrededor de octubre-noviembre, porque este virus no tiene capacidad de mutación tan alta como lo tiene influenza. Es decir, si pudiéramos conseguir una vacuna, bastará una, porque en influenza cada año, por la gran variabilidad genética y mutaciones.
Es un detalle fascinante de la cooperación global. Siguiente. Y aquí, cada virus, cada grupo con su genoma, que es diferente, y el huésped natural. Algunos roedores y murciélagos. Al hacer la revisión, me permití hacer una revisión en el PubMed, Medline de los gringos, de la Biblioteca de la Nacional de los gringos. Y es increíble, doctor Jaime y colegas y queridos asistentes. Hay mucha investigación y hecha en China. ¿Cómo que se lo sabían? Que en cualquier momento se les venía. Similar que a la que están haciendo los gringos con gripe aviar, H5N1. Hay mucha investigación. Entonces, se sabía esto. Y eso lo vamos a decir por qué en la siguiente diapositiva. Por favor. Este es el virus. Corona, porque esta coronita de espinas. Aquí está la base de la patogénesis y la adhesión. Un RNA. Siguiente. Perdón, una previa. La previa, por favor. Aquí hay una hemaglutinina. Por eso alguien que cree que podrían servir los antivirales para influenza. Siguiente. Y aquí, este virus es medio inteligente. Si no entra de una manera, se entra de otra. ¿Qué quiero decir? El virus con su corona y su espiga spike se adhiere a un receptor que es un receptor diferenciado para cada uno de ellos, pero que en este caso es el DPP4. Y si aquí tenemos médicos jóvenes, me dirán, DPP4 significa hiperlipidemia, gliptinas. ¿Sí o no? Inhibidores de las DPP4. Ya teníamos esto, ya sabíamos esto. A nadie se le ocurrió. Lo único que hay es una investigación turco-griego-turca en donde plantean un tratamiento. Pero como no interesa, quedó en una simple investigación. Cada uno de estos sitios amarillos son los sitios potenciales en la replicación viral, porque este virus también se penetra. Si no penetra en el receptor, simplemente se adhiere y penetra de manera indirecta. Si tenemos un fármaco aquí, el virus se penetra de otra manera. Y cada sitio amarillo son potenciales mecanismos de control de replicación viral. En este escenario, en ya la formación del neovirus, tenemos los inhibidores de la proteasa, del VIH-Sida, y un grupo tailandés, de manera compasional, dijo, voy a usar inhibidores de la neuraminidasa, antigripales, con medicamentos para el VIH-Sida. Según ellos, les sirve, pero yo creo que no. ¿Por qué? Siguiente. Porque esta hermosa proteína que está en la corona se adhiere al DPP4 en este enlace. La carpa bilipídica del virus, que siempre es de la célula del huésped, se lleva. Todos estos virus tienen algo hermoso, se llevan nuestras capas bilipídicas. El VIH sale con nuestra capa y con un objetivo, integrarse a nuestro genoma. La belleza del VIH desde la perspectiva biológica es que tiene una transcriptasa que le cambia la secuencia y le inserta en su genoma. Por eso no se cura el VIH todavía, porque el VIH se vuelve parte del genoma de sus células. Es una locura de la belleza de la vida, de la evolución de la vida. Si alguien de nosotros quisiera decir, puedo manipular seres vivos, no se metan a manipular virus. Son los más viejos, son los que más saben. No pueden. Alguien, un filogenetista dijo, las variantes filogenéticas que tiene esto no está como para este documento que salió en un periódico de Washington diciendo que pudo haber manipulación génica y demás.
desde la perspectiva de la manipulación. Siguiente. DPP4, virus entra, lipopolisacárido, receptores que se activan, el receptor del lipopolisacárido, esto es en asepsis, y todo lo que se da es una alteración brutal de factor de necrosis tumoral e interleuquina 6. ¿Qué quiere decir? Volvemos al modelo de influenza. Cuando se desencadena la cascada de alteración de las citoquinas, ningún antiviral sirve. Por eso, el consorcio Roche, liderado por su señor Donald Rumsfeld, el mejor accionista de la unidad de negocios Oseltamivir, es que ellos tienen unidades de negocios y en esas unidades hay inversores. Es la belleza de las corporaciones. Ya no es que usted compra acción de Roche, no, compra acciones de Roche en la unidad de negocios antivirales. Es el poder. Entonces, yo creo que plantearse una terapia aquí, cuando ya tenemos la neumonía, simple y llanamente es lo mismo, que está demostrado científicamente, hay metaanálisis en donde el antiviral no es efectivo. Siguiente. Y este es un modelo fascinante de investigación del gringuito, del paciente en Estados Unidos. Y miren, fue a la emergencia, se sintió acalorado 2 días atrás, tuvo tos desde hace 3 días de ir a la emergencia y la tos siempre la tuvo. Rinorrea no tuvo, vean doctores. No tenía, disculpe la palabra, moquitos. Es que eso nos sirve a los clínicos, porque para mí el reto es la medicina primaria. ¿Quién va a diagnosticar casos leves como este? Este es un caso leve. Este no desarrolló neumonía pura, ¿no? Náusea, vómito, diarrea. Bueno, si es respiratoria, disconfort abdominal, siguiente. ¿Y qué demuestra este paciente? Esto me bajó la presión, doctor Jaime y queridos colegas. Que el virus le seguía hallando hasta el día 12. Nosotros no hemos sabido que los virus siguen excretándose pasado 3, no más de 5 días. ¿No? Y esto, lo más preocupante en países en vías de desarrollo, que no tienen agua. Si esto llega al África sería terrible. El virus en las heces. El lujo que se dan los gringos es porque te busco al virus donde ni te creas. Este es el paciente, el primer caso en Estados Unidos. Siguiente. El cuadro clínico a modo general. Usted se enferma a los 7 días. Esto es en relación a los 41 pacientes de la cohorte publicada en The Lancet. Promedio 7 días llega al hospital. Promedio 8 días ya tiene disnea, tiene problemitas respiratorios serios. A los 9 días, los que les va mal, ya tienen un distrés respiratorio del adulto. A los 10 días y medio ya van a la terapia intensiva los que llegan. Porcentajes de los enfermos, 41% fueron a la admisión, 41 de 41, 100%, 21 tuvieron dificultad respiratoria, la mitad, 11, el 1/4, 27% tuvo un distrés respiratorio del adulto y 39% fue a la terapia intensiva. Eso es lo que me está llamando la atención a mí. Porque ¿cómo vamos? Espero que no venga, pero da miedo. Claro. ¿Cómo vamos a responder desde la perspectiva del estamento sanitario a este exceso de demanda? Eso es todo.
Para mí no, doctor. Después la data Ecuador me dio la razón. 10% de mortalidad fue el brote epidémico de 2017-2018 en el Ecuador. A nadie le interesó, pero Perú y Colombia ya pusieron listas sus fronteras, si nos pasaba algo. La terapia intensiva de nuestro hospital se saturó. Tuvimos que suspender cirugías de trasplante renal, tuvimos que suspender cirugías de corazón, cirugías de neuroquirúrgicas, que son las cirugías que necesitan terapia intensiva de control postquirúrgico. Eso no es fácil. Y tuvimos que enviar a los pacientes a las otras unidades. El famoso Hospital del Sur, IES, y el Hospital San Francisco tuvo que actuar por la presión nuestra. Y el mundo pediátrico, olvídense, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no tiene estamento hospitalario pediátrico. Pero tuvo un decreto de un señor que un jueves firmó el decreto, viernes dijeron que el decreto se firmó el jueves, el sábado el señor que vive en Bélgica dijo y todos tienen atención sanitaria, domingo llegaban los adolescentes de 17 años a sentarse en las cunas del Hospital Andrade Marín. Esas son las irresponsabilidades también. Siguiente. Y aquí los que somos médicos. Esto, para los que no son médicos, esto es negrito. Gracias. No, es que un poquito para decir, mira, las últimas imágenes no quise poner porque tampoco es una clase médica de imagenología. Pero las últimas imágenes hablan del pulmón blanco. Pulmón blanco. Yo creía que era un error de la impresión del PDF. No enviaron bien la imagen. No, ahí dice white lung, pulmón blanco. Esto es terrible. Siguiente. Y miren las tomografías. Desde lesiones simples como pequeñas neumonías hasta lesiones enormes que destrozan los pulmones y hepatizan los pulmones bilateralmente. Estas son las neumonías severas. Esta neumonía no se trata con suerito, Esto es terapia intensiva, intubación endotraqueal, máquinas, ventiladores, sistemas de aislamiento. No sé hasta cuántos. Siguiente. El virus lo detectan ya por microscopía electrónica. Siguiente. Y la imagen de los trabajadores de la salud, que somos no solo los médicos, las enfermeras, los camilleros, los auxiliares de limpieza, los internos rotativos, porque cuando usted está de interno, de residente, ahí se ve el espíritu del médico. En el año 2009, en el hospital solo hay un infectólogo, quien le habla. Y hay 3 médicos clínicos que atendían la sala de infectología. ¿Quién va a verles a los señores de la influenza? Ahí sí dijeron, el infectólogo. Y ahí hay historias que no son tan fáciles de entender. Y eso es importante porque los trabajadores de la salud somos la gente que más en riesgo está. Ya Jaime ha hablado del paciente, del médico chino, que ya dijo aquí pasa algo. Son esos médicos clínicos que tienen esa capacidad maravillosa de prever. Y este es el hombre jubilado que fue a atenderles y murió. Gracias, doctores. Disculpe si me excedí.